Estimados estudiantes, la clase de hoy versará sobre los mecanismos de regulación hormonal del crecimiento y del desarrollo de un individuo. Bueno, desde el punto de vista teórico vamos a dividir el crecimiento en dos etapas, uno prenatal, ¿cierto? Desde que se produce el embrión, ¿cierto? Después se transforma en feto y después, ¿cierto? En un periodo después del nacimiento o postnatal. Hay que entender que esto es un continuo y que solamente desde el punto de vista teórico lo vamos a dividir en dos etapas. Bueno, como podemos observar en la siguiente diapositiva, el desarrollo o crecimiento, ¿cierto?, de la población celular de un individuo en fase, ¿cierto?, prenatal, o sea, cuando parte con un embrión, donde el crecimiento primero es centrípeto. ¿Qué quiere decir esto? Donde se multiplica primero el número de células y después en el último tercio de la gestación estas células aumentan su tamaño, se hipertrofian. En este periodo, ¿cierto?, de la vida se produce un gran crecimiento poblacional celular, ¿ya? Es el más importante durante toda la vida de un individuo. Prácticamente durante el embarazo se llega a multiplicar en 42 veces el número de células y solamente en un adulto después puede llegar hasta 46. Eso no quiere decir que estas células se hipertrofien, ¿cierto? Aumentan su volumen, pero el número celular no varía cuantiosamente. Por eso este periodo, ¿cierto?, de la vida es sumamente importante controlarlo, ¿ya? Ecográficamente, el desarrollo de fondo estatural, que es bastante relevante en los controles periódicos que se hacen en una mujer gestante, ya que, como ya mencionamos, en este periodo de la vida de un individuo es donde se produce la mayor expansión, tanto en el número de células, sobre todo, más que en el volumen de estas. Bueno, dentro de las hormonas que permiten el desarrollo adecuado, ¿cierto?, del embrión y el feto, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Unas aportadas por la placenta, ¿ya? Esta estructura que permite, ¿cierto?, el intercambio de sustancias, nutrientes, ¿cierto?, oxígeno entre la madre, ¿cierto?, y el embrión y feto, ¿cierto?, respectivamente. Dentro de las hormonas aportadas, ¿cierto?, por la placenta, podemos mencionar, o las más destacadas o las más relevantes, son, en primer lugar, la gonadotrofina coriónica humana. La gonadotrofina coriónica humana, ¿cierto?, que es una hormona glicoproteica, ¿ya?, es fundamental ya que permite, ¿cierto?, la implantación, ya que mantiene la integridad, ¿cierto?, del cuerpo lúteo activo. Hay que recordar que el cuerpo lúteo, si la mujer queda gestando, sigue produciendo progesterona, la cual va a permitir la implantación. Y la hormona fundamental para este proceso es la gonadotrofina coriónica humana. Esta gonadotrofina coriónica humana es una de las hormonas que se miden, ¿cierto?, en la orina como test de detección, ¿cierto?, de gestación en la mujer, de gestación temprana. Eh, Además de impedir, ¿cierto?, que este cuerpo lúteo involucione, entre en luteólisis, ¿ya?, promueve la angiogénesis uterina, ¿ya?, bloquea el sistema inmunológico materno, por lo cual es una de las hormonas muy relevantes en el desarrollo, ¿cierto?, del embrión y posteriormente del feto. Otra hormona bastante relevante, ¿cierto?, es el lactógeno placentario. El lactógeno placentario también es una hormona peptídica, ¿ya?, que principalmente su atributo es que es una hormona antagonista de la insulina materna, lo cual permite aumentar, ¿cierto?, los niveles de glucosa plasmática, lo cual obviamente conlleva a que llegue mayor cantidad de glucosa, ¿cierto?, a la unidad materno-fetal, por lo cual mejora la nutrición, por decirlo de una forma, de ese feto, como también aumenta la cantidad de ácidos grasos libres a nivel plasmático en la mujer. Otra hormona bastante importante es la hormona del crecimiento placentario, ¿ya? La hormona del crecimiento placentario sintetizada por la placenta también aporta, ¿cierto?, o permite el aporte de nutrientes, ¿cierto?, hacia el feto, ¿ya? También regula los niveles de otra hormona que es la hormona insulino, ¿cierto?, símil o IGF-1, que la vamos a ver un poquito más adelante. Una tercera hormona bastante importante son los estrógenos, ¿cierto?, placentarios, principalmente progesterona, ¿ya?, igual que estradiol. La progesterona también permite la implantación, inhibe también el sistema inmunológico y por otra parte también disminuye la motilidad o la contractilidad uterina. Esas son desde el punto de vista placentario las hormonas más relevantes.
Otro grupo de hormonas, que obviamente aquí ya lo aporta, ¿cierto?, por parte del feto, podríamos citar hormonas muy tempranas que se observan ya en las primeras dos células, las blastómeras, se ven elevados, ¿cierto?, los contenidos de hormonas somatomedina, ¿ya?, también denominados factores insulinosímiles, que son muy relevantes para la división celular y el desarrollo de los diferentes tejidos, que son la IGF-1 y la IGF-2. Otro eje muy importante y uno de los más relevantes del desarrollo del feto, ¿ya?, es el eje tirotropo. Las hormonas tiroideas se presentan muy tempranamente en el desarrollo fetal y son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso, ¿cierto?, de este feto, ya que si estas no están en su concentración adecuada, ¿ya?, no es eutiroideo este feto, va a presentar un grado de subdesarrollo del sistema neurológico, ¿ya? A eso se le denomina hipotiroidismo congénito, lo cual va a cursar, ¿cierto?, es una patología que puede ser, por suerte, revertida, ya que se puede suministrar hormonas tiroideas desde muy temprano al momento del nacer, ¿ya?, revirtiendo prácticamente en un 99% este subdesarrollo del sistema nervioso central. Otro grupo muy relevante de hormonas en el desarrollo fetal, de parte del feto, es la insulina, ¿ya? La insulina está mediada principalmente por las concentraciones de glucosa que llegan a la unidad materno-fetal. Cuando llega una concentración elevada de glucosa, ¿ya?, por ejemplo, cuando la mujer es diabética gestacional, debido principalmente a que el lactógeno placentario aumenta la resistencia a la insulina periférica, este feto, ¿cierto?, va a hipersecretar, ¿cierto?, insulina, va a estar generando una hiperinsulinemia, lo cual va a llevar, ¿cierto?, si bien no es una patología propiamente tal, va a aumentar el tamaño, principalmente va a hipertrofiar los tejidos adiposos de ese feto y va a producir una macrosomía fetal, lo cual va a conllevar, ¿cierto?, a que el parto, ¿cierto?, tenga un riesgo obstétrico elevado, ¿ya? Todo lo contrario, ¿cierto? Si es mal nutrido, ¿cierto?, el feto, ¿cierto?, desde el punto de vista de los carbohidratos, va a tener una hipoinsulinemia, lo cual obviamente va a presentar lo contrario, que es un feto o un recién nacido, ¿cierto?, de bajo peso. Bueno, un punto súper importante a dejar, ¿cierto?, o dejar muy claro, es que la madre, aquí observamos, ¿cierto?, en este gráfico el desarrollo y el crecimiento de un feto, y observamos, ¿cierto?, que prácticamente hasta el cuarto, quinto mes la curva de crecimiento no es tan elevada, ¿ya? Hay un bajo crecimiento en términos de meses, ya que al principio el crecimiento y desarrollo del feto es centrípeto. Hay una multiplicación celular, una organogénesis, pero no hay un desarrollo o hipertrofia de los tejidos, que sí se observa, como se puede ver en esta curva, después del quinto y sexto mes. Esto es bien relevante porque generalmente la mujer, cuando queda gestando, se habla hoy día, ¿cierto?, en la cultura general, de los antojos, ¿ya?, y empieza a comer por dos personas. Eso no es correcto, ya que los requerimientos en términos de energía no son más allá de 240 kilocalorías días, ¿ya? Y esto puede ser, ¿cierto?, sobre todo después del sexto mes de gestación, donde la curva de crecimiento es aún mayor y obviamente los requerimientos energéticos son mayores. Eso es un punto bien importante a tener en cuenta, ya que, como mencionamos anteriormente, la mujer gestante tiende, ¿cierto?, por las condiciones hormonales a ser una mujer, ¿cierto?, o un individuo resistente a la insulina y obviamente tiende a ingestar más calorías de lo que debería, y eso va a llevar, ¿cierto?, a esta diabetes gestacional que puede repercutir en una, ¿cierto?, en una macrosomía fetal y posteriormente, ¿cierto?, en un parto con alto riesgo obstétrico. Bueno, otros factores que también pueden inducir, ¿cierto?, o alterar el crecimiento fetal, pero que no son de origen hormonal, por supuesto, en primer lugar podríamos citar, ¿cierto?, la malnutrición de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que su nutrición tiene que ser equilibrada, tener todos los macro, micro y micronutrientes, ¿ya?, vitaminas, minerales, ya que si bien las exigencias en términos calóricos no son mayores, como mencioné, 240 kilocalorías día, sí requiere una serie de minerales, ¿cierto?, y micronutrientes en una proporción un poco mayor, llámese, ¿cierto?, calcio, llámese fierro, ya que las demandas van a ser un poco mayores, ya que está formando, ¿cierto?, un nuevo individuo.
por lo cual la nutrición de la madre es fundamental para el desarrollo y crecimiento del feto. El tamaño corporal de la madre también tiene una correlación, ¿cierto? Entre madres de mayor tamaño que tienden a tener hijos, ¿cierto? Fetos de mayor tamaño. El número de embarazos que ha tenido la madre, generalmente esto lleva una curva ascendente hasta cierta edad y después tiende a descender. La edad de la madre, lo mismo. A primera edad, ¿cierto? Tiende a tener los niños de un poco mayor tamaño, van en una curva ascendente y después tiende a descender. Que es importante y relevante, como ya mencionamos, el estatus hormonal de la madre, principalmente los niveles de insulina. La mujer tiende a ¿cierto? A tener esta resistencia a la insulina que puede llevar, ¿cierto? Una diabetes gestacional y que si no se cuida con el aporte de carbohidratos puede tener, ¿cierto? Esta macrosomía fetal que va a predisponer, ¿cierto? A estos partos, ¿cierto? Con alto riesgo obstétrico. Desde el punto de vista que ya mencionamos, placentario, ¿cierto? Los factores hormonales placentarios son bastante importantes y el más relevante, ¿cierto? Bueno, uno es la salud de esta placenta, que esté bien insertada, ya que permita el paso de los nutrientes de forma adecuada y, como mencionamos, las hormonas, ¿cierto? De esta placenta, principalmente el lactógeno placentario, va a aumentar, ¿cierto? Va a antagonizar con la insulina, aumentando de esta forma los niveles de glucosa plasmática en la mujer, lo cual va a generar, ¿cierto? Este estado de resistencia a insulina y puede predisponer, si la mujer no se cuida, ¿cierto? En el consumo de los carbohidratos, a una diabetes gestacional y consecuente, ¿cierto? Macrosomía fetal. Y también va a promover, ¿cierto? El desplazamiento, ¿cierto? La movilización de los ácidos grasos a nivel plasmático, lo que permite una adecuada nutrición a la unidad placento-fetal. Bueno, en resumen, ¿cuáles serían los factores más importantes hormonales del desarrollo fetal? Podríamos citar principalmente dos ejes, ¿cierto? Y algunas hormonas. El eje más relevante es el eje tirotropo, ya que la concentración adecuada de hormonas tiroides, T3 y T4, es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso central, ¿ya? Fetal. Y cuando hay un subdesarrollo de este eje puede conllevar, ¿cierto? ¿Cierto? A un subdesarrollo de este sistema nervioso central, un hipotiroidismo congénito, que, como ya mencioné, puede ser tratado con hormonas tiroides, ¿cierto? Exógenas. El otro problema más común, o el otro eje más relevante en el desarrollo, es el eje, ¿cierto? De la secreción de insulina por el páncreas, que es fundamental para el desarrollo, ¿cierto? De este feto y que permite, ¿cierto? El desarrollo. Es una hormona que en ese momento actúa también como una hormona del crecimiento, muy relevante. Otro factor, ¿cierto? Esta somatomedina, ¿cierto? IGF-2, que ya se sintetiza desde muy tempranamente en estadios embrionarios, es más relevante que la IGF-1 en el desarrollo de las diferentes estructuras, ¿cierto? De este embrión. Y es importante destacar que el eje somatotropo, que es muy relevante después del nacimiento del individuo, en estadios fetales no juega un rol en el desarrollo y crecimiento de este feto. Bueno, una vez que el individuo nace, ¿cierto? Pasa su desarrollo fetal. Hay que recordar que el desarrollo fetal siempre va siendo controlado vía ecográfica principalmente y se va viendo el desarrollo pondoestatural de ese feto, y en cualquier alteración hay que tratar de corregirlo en el momento o en el camino, ¿ya? Viendo qué errores se han cometido o qué carencias tiene esa madre para poder, ¿cierto? Corregir el desarrollo de ese feto. Después de que se produce, ¿cierto? El nacimiento, también, ¿cierto? Ese niño uno tiene que ir evaluándolo, ¿cierto? Mes a mes, para ir viendo que se vaya desarrollando de forma adecuada, y para eso se usa una serie de tablas que van, ¿cierto? Evaluando tanto la talla o altura y el peso del niño, y vamos viendo si está dentro del rango normal de desarrollo para su edad. Bueno, ¿cuáles van a ser los factores más relevantes para el desarrollo y crecimiento después del nacimiento? Nos vamos a encontrar con factores endógenos y factores exógenos. Los factores endógenos, ¿cierto? Obviamente el primero y uno de los más relevantes es el acervo genético, ¿ya? Ya que si mi padre y mi madre tienen una talla elevada, lo más probable es que yo tenga, ¿cierto? Una talla elevada al crecer, ¿cierto? A la edad adulta. Por lo cual voy a seguir una curva que va a estar más cercana al percentil 100 que al percentil 50. Todo lo contrario, si mis padres son pequeños, lo más probable es que yo esté más cercano al percentil 25 que al percentil 75, ¿ya? Porque tengo un acervo genético que conduce por esa línea de desarrollo, ¿ya?
Dentro de los factores hormonales, ¿cierto?, endógenos, vamos a encontrarnos con una serie de ejes. El eje somatotropo, que está determinado por la hormona del crecimiento, el eje tirotropo, que está determinado por las hormonas tiroides, que son fundamentales, y finalmente en un periodo de la vida que también va a hacer sinergia con estos dos ejes anteriormente mencionados, son el eje gonadotropo con la síntesis, ¿cierto?, de las hormonas reproductivas tanto del varón como de la mujer. Llámese testosterona, estrógeno y progesterona. Dentro de los factores exógenos, ¿cierto?, al individuo nos vamos a encontrar con una nutrición. Es sabido, ¿cierto?, que uno tiene que tener un aporte de nutrientes en un balance adecuado, tanto de macronutrientes como de micronutrientes, proteínas, lípidos, ¿cierto? Proteínas, lípidos, carbohidratos, como también, ¿cierto?, de micronutrientes, ¿cierto?, vitaminas, sales minerales, etc. Otro factor importante que puede influir, ¿cierto?, en el desarrollo y crecimiento de un individuo son factores psicosociales, ¿ya? El ambiente donde se desenvuelve un individuo, donde, ¿cierto?, como está hoy día de moda, en ambientes que son, ¿cierto?, estresógenos, ¿cierto?, el famoso bullying que está tan de moda en las escuelas y colegios, puede generar, ¿cierto?, un factor ambiental que puede repercutir en el desarrollo principalmente por el estrés e influir negativamente sobre el desarrollo de un individuo, de un niño. Bueno, ¿cuáles son los ejes más importantes para el desarrollo y crecimiento en el periodo postnatal, o sea, después del nacimiento? Son tres ejes. El eje, ¿cierto?, tirotropo, que es el encargado, ¿cierto?, de producir las hormonas tiroides, ¿ya?, que como se observa en este esquema, los primeros 4 años de vida es fundamental para el desarrollo, al igual que en el periodo fetal o prenatal, para el desarrollo del sistema nervioso central, y posteriormente, después de los 4 años, empieza a perder, ¿cierto?, este rol en el desarrollo del sistema nervioso central y empieza a asumir un rol principal en el metabolismo o mantención del metabolismo basal celular. Es importante destacar que el eje tirotropo, ¿cierto?, actúa de forma sinérgica con el eje somatotropo, ¿ya?, que es el segundo eje que se observa acá, que empieza a cobrar una relevancia después de los 2 años de vida de un individuo después del nacimiento, donde empieza a pulsar, ¿cierto? Empieza a aumentar la pulsación nocturna, principalmente de la hormona del crecimiento u hormona GH. Un tercer eje que es bastante importante y sobre todo en el periodo, ¿cierto?, de la pubertad en adelante y sobre todo en la adolescencia, que es el eje, ¿cierto?, gonadotropo, donde se produce este despertar del eje gonadotropo, empieza a aumentar la pulsatividad de GnRH y por ende, ¿cierto?, aumenta a nivel gonadal la producción de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, que también va a ir a interactuar, ¿cierto?, en forma sinérgica con el eje, ¿cierto?, somatotropo y también tirotropo. En resumen, podríamos decir que estos tres ejes, en distintos momentos, ¿cierto?, del estatus cronológico de un individuo, van cobrando eh, eh, diferentes porcentajes, por decirlo de una forma, o diferentes eh, rol, ¿cierto?, en algunos casos como hormona primaria, en algunas ayudando, ¿cierto?, o colaborando de forma sinérgica con la otra, pero serían estos tres ejes los más relevantes en el desarrollo, ¿cierto?, postnatal. Bueno, ¿cuáles son las acciones, ¿cierto?, de esta T3, que como ya mencioné es la hormona biológicamente activa? Principalmente a nivel, ¿cierto?, del feto, ¿cierto?, es la maduración ósea, la maduración del sistema nervioso central y posteriormente, después en la vida adulta también juega un rol bastante importante en forma sinérgica con la hormona del crecimiento, por lo cual un niño en fase de desarrollo que tenga un hipotiroidismo, una hiposecreción, ¿cierto?, de esta glándula, una hipoproducción de T3, también va a tener, ¿cierto?, un grado de subdesarrollo ese individuo. El cuadro clínico más relevante, ¿cierto?, en el desarrollo de un individuo, que es el hipotiroidismo, o sea, va a hipoproducir la hormona T3, puede ser por una patología, ¿cierto?, un tumor, una enfermedad de Hashimoto autoinmune donde se destruyen las células, ¿cierto?, el tirocito en la glándula tiroides, va a repercutir principalmente en el desarrollo de un individuo.
Bueno, en primera instancia vamos a abarcar, ¿cierto?, en mayor profundidad cuál es la función del eje tirotropo en el desarrollo de un individuo. Después veremos, ¿cierto?, la del eje somatotropo y finalmente la del eje gonadotropo. Bueno, para empezar a ver el eje tirotropo, es importante saber que para que se puedan sintetizar, ¿cierto?, las hormonas tiroideas, un individuo, ¿cierto?, tiene que cumplir los requerimientos, ¿cierto?, de ingesta de yodo en la dieta. Es importante recalcar que la dieta, los alimentos que consumimos normalmente son pobres en yodo, exceptuando, ¿cierto?, los alimentos de origen marino, llámense algunos tipos de alga, ¿cierto?, algunos bivalvos, erizos, piures, que son ricos en yodo. Y para poder cumplir, ¿cierto?, estos requerimientos, ¿cierto?, algunos países en el cual, ¿cierto?, encontramos a Chile, se recurrió a yodar, ¿cierto?, la sal de mesa, ya que como vemos en esta tabla, un individuo, ¿cierto?, los requerimientos son entre 100 y 200 microgramos diarios de yodo, dependiendo del estatus, ¿cierto?, en que se encuentre el individuo, ya sea un niño, un adulto o una mujer embarazada, que obviamente va a tener mayores requerimientos. Eh, es importante que, como ya mencioné, el yodo es fundamental para la síntesis de la hormona tiroidea, ya que si no tengo o no cumplo ciertos estos requerimientos, ¿no? La glándula tiroides no puede sintetizar T3 y T4, ¿ya? Y se produce, ¿cierto?, una enfermedad que se denomina bocio, que principalmente se debe a la falta de yodo o ingesta en la dieta, y empieza a producirse, ¿cierto?, principalmente porque se pierden los feedback, se empieza a producir una hipertrofia de esta glándula estimulada o sobreestimulada por la hormona estimulante de la tiroide TSH, que la vamos a ver en el siguiente gráfico. Bueno, en este gráfico vemos el eje tirotropo, donde podemos observar que a nivel hipotalámico, ¿cierto?, se pulsa la hormona estimulante tirotropina. Es importante recalcar que este eje tiene un ciclo circadiano nocturno, más o menos entre las 2, 4 de la mañana aumenta la pulsatividad de TRH. La TRH impacta sobre las células tirotropas, ¿ya?, y estimula la síntesis de una hormona, ¿cierto?, denominada hormona estimulante de la tiroide, que es una hormona trófica, ¿ya?, que va a estimular al tirocito en la glándula tiroide y va a producir T3 y T4. Es importante recalcar que la T3 es la hormona activa que se sintetiza en menor proporción, pero a nivel periférico la T4 se puede deyodar, o sea, se le extrae, ¿cierto?, un yodo a nivel tanto del hígado, del músculo o del riñón, y se transforma en T3, ¿ya? Y la T3 va a tener ciertos receptores a nivel de los diferentes tejidos y va a modular en algunos momentos de la vida el crecimiento, ¿cierto?, del sistema nervioso central, y posteriormente empieza a modular, ¿cierto?, a regular el metabolismo basal celular de prácticamente todas las células del organismo. Pero cuando, ¿cierto?, esta glándula no tiene, ¿cierto?, yodo, porque no se ingiere en la dieta, no puede producirse T3 y T4, no se generan los feedback de retroalimentación negativas a nivel hipotalámico y adenohipoficiario, y empieza a aumentar la pulsación de TRH y a nivel, ¿cierto?, del tirotropo adenohipoficiario TSH, y la TSH es una hormona, ¿cierto?, trófica, y produce esta enfermedad que se denomina bocio. Por lo cual es sumamente relevante, ¿cierto?, que se genere, ¿cierto?, la ingesta diaria recomendada de yodo, esos 200 microgramos o 100 sobre 100 microgramos para los niños en la dieta. De no suceder eso, se empieza a producir esta hipertrofia de la glándula que se denomina bocio. Es importante recalcar que no todos los bocios se producen por esta falta de ingesta, también pueden haber algunas neoplasias que producen hipertrofia de este tejido. Bueno, el segundo eje fundamental, ¿cierto?, después de los 2 años de vida que empieza a pulsar, es el eje somatotropo, con la producción, obviamente, de la hormona somatotropina o GH, hormona del crecimiento. Como observamos, ¿cierto?, en este esquema, se puede ver cómo va a cambiar, ¿cierto?, la pulsatividad, ¿cierto?, de la hormona del crecimiento, sobre todo desde el periodo, ¿cierto?, de la pubertad en adelante, el periodo de la adolescencia, donde se estimula principalmente por los esteroides sexuales la pulsatividad de GH, el eje somatotropo aumenta su actividad, y eso obviamente, como vamos a ver, la hormona del crecimiento promueve la mitosis celular y obviamente va a promover, ¿cierto?, el aumento de la talla del individuo en este periodo de la vida.
Bueno, antes de ver las funciones, ¿cierto?, de la hormona del crecimiento, vamos a hablar de los mecanismos de regulación de su secreción, ¿ya? La hormona del crecimiento, ¿cierto?, se libera, ¿ya? Principalmente tiene un ciclo circadiano nocturno, eso es sumamente relevante. Quiere decir que cuando el individuo duerme, ¿cierto?, aumenta drásticamente su pulsatividad, ¿ya? ¿Cómo se genera la pulsatividad, ¿cierto?, de la GH? El hipotálamo neurosecreta, ¿cierto?, la hormona liberadora, ¿cierto?, de somatotropina o hormona del crecimiento, denominada GHRH, como ya mencioné, en pulsos nocturnos principalmente. Esta GHRH impacta sobre las células adenohipoficiarias, células somatotropas, y va a promover la síntesis de GH, ¿ya? La GH es importante recalcar que no es la única hormona del crecimiento, si bien ya hemos nombrado la hormona tiroidea, es importante recalcar que actúa, ¿cierto?, en conjunto con una hormona que la va a estimular la misma GH, ¿ya? Hay receptores a nivel hepático y estimula la liberación de hormonas denominadas somatomedina, ¿ya?, que también se les define como factores insulinosímiles. El más importante en el periodo postnatal es el factor insulinosímil 1, que al igual que la GH estimula la mitosis celular, por lo cual estimula el crecimiento de los diferentes tejidos. ¿Cómo se controlan los niveles de la hormona del crecimiento a nivel plasmático? Se controlan a través de feedback de retroalimentación negativa, ¿ya? Los mecanismos de retroalimentación negativa pueden estar dados por IGF-1, en asa larga, ¿ya? Esta hormona sintetizada en el hígado puede inhibir a nivel adenohipoficiario la liberación de GH. La misma GH en asa corta puede inhibir, ¿cierto?, la secreción de ella misma a través de la liberación de una hormona contrarreguladora que se denomina somatostatina. Esta somatostatina inhibe la síntesis de GH. Y otro mecanismo es también a través de feedback de asa larga, donde la IGF-1 puede inhibir a nivel hipotalámico, principalmente estimulando la liberación de somatostatina e inhibiendo la de GH. Otro mecanismo es de retroalimentación ultracorta, donde la GHRH se autoinhibe. Esos son los mecanismos de feedback de retroalimentación negativo. Pero también vamos a tener factores ambientales, ya que están en los recuadros de arriba, que van, por un lado, a estimular la secreción de GHRH y de GH o inhibir la liberación de GH. Los factores que estimulan, que yo ya lo mencioné, el principal y el más importante es el sueño, dormir de forma adecuada, ¿ya? Otros factores que son bastante relevantes para la secreción de GH, ¿cierto?, son los factores ambientales, ¿cierto?, estar en un ambiente grato, donde yo libero, ¿cierto?, estos neuromoduladores, serotonina, dopamina, ¿ya? Hago ejercicio de forma moderada, no de forma competitiva. Todos esos factores van a estimular la liberación de GH. Por el contrario, hay una serie de factores ambientales que pueden inhibir la síntesis de GH. Por ejemplo, ¿cierto?, y el principal, ¿cierto?, es la alimentación rica en carbohidratos, con exceso de carbohidratos, de glucosa. La alimentación, ¿cierto?, rica en ácidos grasos saturados, ¿ya?, también va a inhibir la síntesis de GH. El estrés psicosocial también va a inhibir la síntesis de GH, ¿ya? En conclusión, los factores que van a estimular son el ejercicio moderado, estar en un ambiente adecuado y sobre todo dormir. Los factores que la van a inhibir, principalmente patrones de alimentación desordenados, ricos en, ¿cierto?, en cargas de glucosa, en ácidos grasos saturados y el estrés. Bueno, una vez que vimos los mecanismos de regulación de la secreción, ¿cierto?, de GH, es importante mencionar cuáles son las acciones de esta hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento podríamos dividirla en una función, que obviamente su nombre lo dice, una función que estimula el crecimiento, es un mitógeno celular lineal, ¿cierto?, en los niños. Y por otra parte tiene tres funciones metabólicas. Una función metabólica a nivel de los carbohidratos, ¿ya?, donde es una hormona que es antagonista de la insulina, por lo cual es una hormona hiperglicemiante. Es una hormona a nivel de, ¿cierto?, del metabolismo lipídico, es una hormona catabólica, ¿cierto?, lipídica, promueve, ¿cierto?, la lipólisis y oxidación lipídica.
Y finalmente, a nivel proteico, es una hormona, ¿cierto?, que estimula la síntesis proteica, por lo cual es un anabólico. ¿Ya? Bueno, a modo de resumen, podríamos decir que la hormona GH, ¿cierto?, tiene acción en prácticamente todos los tejidos, tiene una acción mediada por somatomedina, ¿cierto?, estos factores insulinosímiles IGF-1, ¿ya? Y tiene acción, ¿cierto?, promueve la síntesis proteica, promueve la condrogénesis, ¿cierto?, para el desarrollo del tejido óseo, promueve la lipólisis, pero es una hormona hiperglicemiante, ya que es antagonista de la insulina, y es importante y relevante, ¿cierto?, mencionar que ella requiere, ¿cierto?, para su adecuada función, la acción de tiroxina, ¿cierto?, de estas hormonas tiroideas. ¿Qué es importante? El pulso de este eje somatotropo aumenta después de los 2 años, durante el sueño REM principalmente aumenta esta pulsatividad, por eso es sumamente importante que para que un niño se desarrolle, ¿cierto?, de forma adecuada, duerma las horas correctas, ¿ya? Es importante recalcar que un niño, no sé, de 10 años tiene que dormir 12 horas aproximadamente, 11 horas y media, a diferencia de un adulto que puede dormir 6, 7 horas. Lo requiere para su correcto desarrollo, requiere esa cantidad de horas. Otro punto importante es que durante la pubertad, como aumentan, ¿cierto?, los pulsos, ¿cierto?, de los esteroides sexuales, andrógenos, estrógenos en la mujer, también se ve aumentado, ¿cierto?, el efecto y la pulsatividad de este eje somatotropo, que va obviamente a condecir, ¿cierto?, con el famoso estirón que se produce en ese estadio del desarrollo puberal. Bueno, ¿qué alteraciones puedo tener del eje somatotropo? Puedo tener dos tipos de alteraciones. Una que es por hipersecreción, ¿cierto?, de la hormona del crecimiento, las cuales vamos a denominarla gigantismo y acromegalismo, los vamos a explicar con detalle. Y un segundo grupo que es por la hiposecreción de la hormona del crecimiento, que la vamos a denominar enanismo simétrico, que también lo vamos a explicar con detalle en las siguientes diapositivas. Dentro de las alteraciones por hiposecreción del eje somatotropo, por hiposecreción de la hormona del crecimiento, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con el enanismo simétrico. Es importante que yo puse estas láminas donde observamos acá abajo, ¿cierto?, un actor conocido, ¿ya?, que tiene enanismo, pero este es enanismo asimétrico, ¿cierto? Esto se denomina acondroplasia, que tiene que ver con una alteración genética, ¿cierto?, a nivel óseo en las epífisis, para la síntesis del tejido, ¿cierto?, para la osificación del tejido, ¿cierto?, cartilaginoso. Este enanismo asimétrico, como les digo, no tiene que ver con la hiposecreción de GH, como lo que se observa acá arriba, ¿cierto?, que estos son los enanismos simétricos, donde observamos, ¿cierto?, que hay una simetría entre, ¿cierto?, el tamaño de la cara, del tronco y de las extremidades. A diferencia de lo que ocurre en la condroplasia, donde se observa, ¿cierto?, esta fisonomía, donde las extremidades inferiores son bastante más cortitas y gruesas, ¿cierto?, el tronco es largo, la cabeza es grande, ¿ya?, que es importante y relevante que en la condroplasia, como no está fallado, ¿cierto?, el eje somatotropo ni otros ejes, estos individuos, ¿cierto?, se podría decir que tienen un grado de alteración bastante menor, ¿ya? Ya que principalmente ellos pueden ser fértiles, pueden tener parejas, ¿cierto?, y tener descendencia. A diferencia, ¿cierto?, de los individuos con enanismo simétrico, que es una hiposecreción de GH, que generalmente cursa con alteraciones de otros ejes, ¿cierto?, adenohipoficiarios, pueden tener el eje gonadotropo alterado, entre otros, por lo cual estos individuos, ¿cierto?, no son fértiles y por ende también, como tienen alteraciones en otros ejes, generalmente no tienen, ¿cierto?, una longevidad en términos de edad, ¿ya? Ya que tienden a tener o a morir, ¿cierto?, a temprana edad. Bueno, como ya mencionamos, dentro de las alteraciones por hipersecreción, a diferencia de las anteriores que eran por hiposecreción y enanismo simétrico, tenemos dos patologías que se observan aquí en esta diapositiva. Una, ¿cierto?, que es, ¿cierto?, el gigantismo, ¿ya? Y el otro que es, ¿cierto?, la fisonomía de un individuo acromegálico. ¿Cuál es la diferencia entre gigantismo y acromegalismo? En ambas es por hipersecreción de la hormona GH. La diferencia se da, ¿cierto?, que el acromegalismo, la hipersecreción de GH, se da después de la pubertad, después de que los huesos, ¿cierto?, se han terminado de osificar sus cartílagos. Por lo cual los individuos acromegálicos, ¿cierto?, no logran, ¿cierto?, estas alzadas, esta estatura
tan grande que se puede observar, ¿cierto?, en el individuo gigante. Si bien los huesos, ¿cierto?, ya no pueden crecer porque se han osificado después de la pubertad, o sea, se da a edad tardía la acromegalia, sí crecen los huesos blandos, ¿cierto? Crecen, ¿cierto?, el tejido plantar, el tejido palmar, ¿cierto? El maxilar inferior, ¿cierto?, que se ve con un prognatismo bastante prominente, crece hacia adelante. Tienden a tener megaformaciones, megacolon, ¿cierto?, alteraciones cardíacas, etcétera. A diferencia del gigantismo, que también es por hipersecreción, ¿cierto?, de la hormona del crecimiento, pero en este caso se da, ¿cierto?, a temprana edad, previo a la pubertad, previo, ¿cierto?, al cierre de los cartílagos, ¿cierto?, epifisiarios, por lo cual estos individuos, ¿cierto?, alcanzan esta mega alzada que no corresponde, ¿cierto?, o no se condice con el acervo genético de ese individuo. Tengo padres de estaturas 1,60, 1,70 y tengo hijos, ¿cierto?, por la hipersecreción de esta hormona de alzadas de 2 metros e inclusive más, ya 2 metros 20, pueden llegar y 2 metros 40 en algunos casos. Es importante recalcar, ¿cierto?, que el gigantismo, ¿cierto?, se condice con el acervo genético. Si yo mis padres, ¿cierto?, miden los 2 metros, es probable que yo tenga esa alzada, pero no en el caso de padres de pequeña estatura, ¿cierto?, y niños, ¿cierto?, que empiezan a crecer en demasía. Generalmente esta alteración se da por una hipersecreción, ¿cierto? Generalmente son adenomas, adenohipofisiarios de las células somatotropas que, ¿cierto?, hipersecretan esta hormona. Y como también mencionamos, ¿cierto?, eh, la hormona del crecimiento tiene ciertos efectos no solamente a nivel del crecimiento, también tiene efectos metabólicos, ¿ya? Es importante recalcar que las personas con gigantismo, ¿cierto?, pueden tener retraso puberal, van a tener alteraciones principalmente a nivel óseo, fragilidad ósea, van a tener espacios interdentarios aumentados, ¿ya? Tienen alteraciones, ¿cierto?, de visión doble y también, ¿cierto?, van a tener que convivir con la diabetes mellitus, ya que, como mencionamos anteriormente, la hormona del crecimiento es un antagonista de la insulina y esta hiperglicemia crónica también va a complicar, ¿cierto?, a nivel orgánico, a nivel retinal, ¿cierto?, eh, a nivel renal, ¿cierto?, de la nefrona, nefropatía diabética, etcétera. Por lo cual son personas que no tienen, ¿cierto?, una calidad de vida adecuada. Lo mismo sucede con el acromegálico y que además, ¿cierto?, este individuo siempre tiende a tener alteraciones y crecimiento, ¿cierto?, de los órganos internos, pueden tener megacolon, patologías cardíacas, etcétera. Bueno, para recalcar un poquitito, ¿cierto?, el desarrollo y crecimiento de los niños y niñas, es importante llevar un control del crecimiento a través de estas tablas que entregan diferentes organismos, ¿ya? Y es importante mencionar, esta es la curva, ¿cierto?, de crecimiento de un niño hasta los 2 años. Hay algunas curvas que pueden estar expresadas hasta los 19 años. Es importante recalcar a los padres, ¿cierto?, que un individuo, ¿cierto?, esta es la media, o sea, es el promedio del crecimiento de los individuos de una población, y 2 desviaciones estándares, ¿cierto?, hasta acá es normal hacia arriba y 2 desviaciones estándar hacia abajo es normal. Por lo cual un padre debería ir controlando, ¿cierto?, a sus hijos periódicamente, y cuando, ¿cierto?, un individuo, ¿cierto?, está sobre dos desviaciones estándar hacia arriba o hacia abajo, estamos frente a un caso, ¿cierto?, patológico o posible patológico de un hipocrecimiento o hipercrecimiento. Lo otro relevante e importante es mencionar que un niño, ¿cierto?, que lleva una curva, ¿cierto?, normal, que puede estar ¿cierto?, en el percentil 50, 75 o 25, si el individuo va por un percentil 50 y de repente cae de esta curva, nos puede estar indicando algo, ¿cierto? Puede ser una enfermedad, puede ser que el niño, no sé, puede entrar al colegio y no se coma todo lo que lleva al colegio, ¿cierto? Esa famosa lonchera, etcétera. Y siempre el padre tiene que estar preocupado, ya que esa caída, ¿cierto?, en la curva va a repercutir, como se puede ver, ¿cierto?, en la estatura, ¿cierto?, o talla final, ¿cierto? En esta tabla no se expresa hasta los 19 años, pero hay algunas que se expresan hasta los 19 años. Bueno, hay tablas, ¿cierto?, de tamaño, de longitud, de peso, ¿cierto?, para niños o niñas, y siempre recalcar, ¿cierto?, a los padres que si el niño, ¿cierto?, está entre el percentil 25, ¿cierto?, y si los padres son de baja estatura, es normal que esté dentro de ese percentil, ya que su potencial o acervo genético es limitado, ¿ya? A diferencia de padres que tienen una mayor alzada, ¿cierto?, donde el niño podría estar perfectamente
cercano al 75 o 95 y también es normal, ¿ya? Bueno, para terminar, ¿cierto? Es importante, habíamos visto que son tres ejes, el eje tirotropo, somatotropo y el eje gonadotropo. En el momento, ¿cierto?, en que despierta el eje gonadotropo, periodo que se denomina gonadarquia, empieza un periodo, ¿cierto?, de aceleración en el desarrollo y crecimiento del individuo, con algunos matices entre el hombre y la mujer que los vamos a discutir a continuación. Bueno, yo creo que todos sabemos, ¿cierto?, que el periodo de la pubertad, ¿cierto?, ocurre, ¿cierto?, en primera instancia en la mujer, ¿cierto?, con un desplazamiento aproximadamente de 1 año a 1,5 años, a diferencia del varón, ¿cierto?, que ocurre esta pubertad con un desplazamiento sobre la mujer de 1 a 1,5 años. Es normal, ¿cierto?, los rangos normales en que ocurre la pubertad en la niña, ¿cierto?, en las niñas es entre los 9 y 13 años, con un rango bastante amplio, y los niños entre más o menos los 10 y los 13, 14 años, ¿ya? Eso es lo normal. Si esto ocurre o empieza a ocurrir antes, estamos frente a un adelanto en la pubertad, que en el caso de las mujeres y de los hombres puede repercutir en el desarrollo, ya que, como vamos a ver, principalmente los andrógenos y los estrógenos estimulan principalmente la osificación de los cartílagos de crecimiento, por lo cual, si bien no es una patología o no va a generar una patología en ese hombre o mujer, el adelanto de la pubertad sí puede repercutir en la talla de ese individuo. Bueno, una vez ocurrida, ¿cierto?, esta gonadarquia y aumento en la pulsatividad de GnRH, que es la hormona que controla, ¿cierto?, la liberación de FSH y LH, y esta hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, en el caso del varón, estimula, ¿cierto?, la síntesis de las células de Leydig de testosterona. La testosterona en el varón promueve la aceleración, ¿cierto?, el crecimiento lineal, tiene un efecto sinérgico, estimula la secreción de GH y también promueve, ¿cierto?, el anabolismo muscular, por lo cual, ¿cierto?, los varones tienden a tener una mayor alzada que la mujer, ¿ya? Esto sumado también a que llega 2 años más tardío o 1 año más tardía la pubertad, se suma, ¿cierto?, y promueve esta mayor alzada en los varones. Por el contrario, ¿cierto?, los estrógenos que aumentan una vez llegada la gonadarquia, se echa a andar la maquinaria, ¿cierto?, hormonal, ¿cierto?, de los ovarios en los folículos. Estos estrógenos, al ir aumentando en el plasma sanguíneo, también, ¿cierto?, van a promover el desarrollo de una mujer, pero desde el punto de vista de crecimiento. Esta es una hormona inhibitoria del crecimiento, promueve la osificación temprana del cartílago de crecimiento y principalmente inhibe la acción, ¿cierto?, de la somatomedina, ya que estos factores insulinosímiles, IGF-1, a nivel del cartílago, y por eso la mujer tiende a tener una menor alzada que el varón. Bueno, un cuarto eje, mejor dicho, que también puede influir es el eje corticotropo, ¿ya? El eje corticotropo modula la liberación, ¿cierto?, de glucocorticoides, que es el cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. Cuando un niño, ¿cierto?, es sometido a bullying, ¿cierto?, tiene estrés psicosocial, ¿cierto?, o una patología, ¿cierto?, que podría ser un síndrome de Cushing, ¿ya?, que es el hiperadrenocorticismo, la hipersecreción, ¿cierto?, de esta glándula, principalmente causada también por tumores adenohipoficiarios que hipersecretan ACTH. El cortisol tiene un efecto inhibitorio sobre el crecimiento, principalmente porque inhibe la acción osteoblástica directa a nivel del hueso, por lo cual un niño, ¿cierto?, que hipersecrete cortisol, producto de una patología, ¿cierto?, que esté sometido a un bullying, ¿cierto?, un estrés psicosocial elevado, también podría repercutir sobre el desarrollo y crecimiento de ese niño. Entonces, a modo de resumen, podríamos decir, ¿cierto?, que las principales patologías endocrinas que podrían alterar el crecimiento de un individuo, obviamente en fase de desarrollo, podrían ser el hipotiroidismo, sobre todo en un niño en desarrollo, un déficit de la hormona del crecimiento, ya sea por un tumor hiposecretor, ¿cierto?, alguna patología, etc. O podrían ser por exceso de la secreción de hormonas, como por ejemplo podría ser, ¿cierto?, en el síndrome de Cushing, que es esta hipersecreción de ACTH generalmente que estimula la secreción de cortisol, o también, ¿cierto?, en una precocidad sexual, ¿cierto?, prematura, en el caso de un hombre o una mujer, que, como ya mencionamos, acelera la osificación de los cartílagos de crecimiento, dejando a un individuo con menor alzada.